les voy a pedir de favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Josué. Hoy vamos a dejar un poquito en pausa la lectura de Lucas y quiero de alguna manera concluir el mensaje que dimos a principio de año. No sé si se acuerdan que a principio de año justamente hablamos de Josué. Josué, y nos fuimos al capítulo 1, donde Dios le habla a Josué y le dice que se esfuerce, que sea valiente. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Miren, por ejemplo, Josué capítulo 1, versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Sale? Y luego fíjense otra vez el 7, solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hicimos mucho énfasis en aquella ocasión de que Dios en efecto está continuamente invitándonos a esforzarnos, a ser valientes, y veíamos que este esfuerzo y esta valentía tiene que ser para guardar sus dichos, para guardar sus mandamientos. Josué en el capítulo 1 acaba de iniciar su ministerio y ahí Josué, como les dije, ¿no? Josué llegó a un punto en el que los zapatos le quedaron muy grandes, los zapatos de Moisés, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver qué pasó con Josué, porque Josué también tiene su historia. Y ustedes, claro que seguro la han leído en todo el libro de Josué. Y el día de hoy vamos a platicar cómo termina esta historia de Josué. Vamos, por favor, ahora sí al texto que vamos a platicar en Josué capítulo número 23. ¿Sí les gusta leer la Biblia? Porque hoy vamos a estar leyendo mucho, ¿sí? Perfecto. Ok, Josué capítulo número 23. Si nos ponemos de pie, por favor, y leemos del versículo 1 al versículo 6, por favor. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de ustedes y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a derecha ni a siniestra. Padre, gracias porque el día de hoy vamos a ver cómo tú obraste en la vida de uno de tus tantos siervos. Y te pido por favor que esto que vamos a leer, esto que vamos a descubrir en tu palabra, sea algo que nos ayude el día de hoy, bendito Dios, en nuestra vida como creyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, familia, por favor. Dios le promete una tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob
y al final el que los iba a meter a esta tierra, la tierra prometida, era Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés no entra porque platicamos que Moisés es una representación de la ley y la ley jamás te va a llevar hacia la promesa, no puede. Por eso viene Josué, que es el que representa a Jesús. Él sí nos lleva a la promesa. En este punto, en el capítulo número 23, Josué y todo el pueblo ya cruzaron el río Jordán para poder poseer la tierra prometida. Cuando ellos cruzan la tierra, lo primero que hace Josué es preparar a todo el pueblo. La gente que llegó hasta ese punto no estaban circuncidados, no habían sido parte del pacto, porque como ellos anduvieron deambulando 40 años en el desierto, la gente que salió de Egipto, pues sí, estaba circuncidada, pero los que llegaron al Jordán, a esa orilla, ya para poder pasar y tomar la tierra prometida, no estaban circuncidados. Antes de que ellos pudieran tomar la tierra, lo primero que sucedió es que Dios preparó al pueblo, lo santificó. Acuérdense que santo es ser apartado para algo, con un propósito. Y Dios lo que quiere de nosotros es eso, que estemos realmente apartados, que no estemos mezclados con este mundo, que no estemos mezclados con el sistema de este mundo, porque acuérdense, nosotros tenemos la obligación de amar también a nuestro prójimo, y el prójimo pues está en el mundo. Lo que no hay que amar es este sistema de pecado, ¿sí? Entonces, Dios prepara al pueblo, los santifica, a los varones los circuncidan, para que entonces ahora sí estén listos para ir y tomar la tierra, ¿sale? Empiezan a suceder muchas cosas en esta historia, de tal manera que Dios respalda a Josué de la misma manera que respaldó a Moisés cuando Josué ordena que los sacerdotes se paren frente al río Jordán y que en cuanto pisen las aguas del río Jordán, el río se abra. Tal cual como se abrió el Mar Rojo con Moisés. En ese momento Dios le hace saber al pueblo y a Josué que él iba a estar con él y con su pueblo para guiarlos a esta promesa. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Josué vivió muchas cosas. Al final cruzan el río Jordán, se preparan. La primer cosa que vemos en la historia de Josué, la primera ciudad que van a conquistar es Jericó. Se corrió el chisme bien rápido de que Dios había abierto el Jordán en dos, y la ciudad de Jericó, cuando escuchó el chisme, se llenaron de temor. Desde ese momento Dios ya le había dado la victoria al pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos esto? Porque Josué envió a unos espías y se encontraron con una ramera, ¿se acuerdan? Y esta ramera les dice, oigan, es que el pueblo ya están derrotados, estamos llenos de miedo porque supimos que Dios abrió el Jordán en dos y sabemos que Dios, el Dios vivo, el mismo que los sacó de la tierra de Egipto, está con ustedes y todos aquí estamos llenos de miedo. Y sabemos, entonces le dice esta ramera a los espías, sabemos que Dios les ha entregado esta ciudad. Estaban tan llenos de miedo que cerraron la ciudad por completa, una ciudad amurallada, y se quitaron todo acceso. El pueblo de Israel no tenía forma de entrar a Jericó porque estaba amurallada. Y Dios dijo, tranquis mis chavos, ¿qué van a hacer? Van a dar unas vueltecitas en silencio, tranquilos, y al final van a hacer esto, y Dios les da instrucciones, ¿no? Cuántas vueltas, qué tenían que hacer, al final tenían que gritar, sonar las trompetas, y cuando esto sucedió, los muros cayeron, y entonces el pueblo de Israel pudo entrar a Jericó y conquistar. Acabaron con todo, excepto con esta mujer que los ayudó y su familia. Rabá, si no mal recuerdo, es el nombre de esta mujer. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque Dios empieza a llevar a su pueblo a conquistar esta tierra. Llegó el momento en que al conquistar cierta ciudad, lo que Dios les ponía así como que muy enfático era, por favor, no codicien ni sus dioses, ni sus tesoros, no codicien nada.
Porque si no vamos a tener problemitas ustedes y yo, les decía Dios, ¿no? Desafortunadamente hubo quien codició, y cuando codiciaron, Dios tenía que apartarse, porque Dios no se relaciona con el pecado, ni con la desobediencia. Eso no se puede. Cuando estos señores fallan, codician y empiezan a tomar cosas para ellos, cosa que Dios les había prohibido, Dios los deja y empieza el pueblo de Israel, en lugar de vencer a las otras ciudades, empiezan a ser derrotados. Los empiezan a vencer y Josué se pone mal. Dice, para eso nos sacaste de la tierra de Egipto, para eso nos trajiste hasta acá, para que nos vencieran, para que nos derrotaran. Porque así somos. No nos damos cuenta de nuestros errores y le empezamos a reclamar a Dios, porque Dios nos deja a las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios le muestra que hubo gente que no cumplió con el acuerdo y que por eso Dios los soltó y los dejó, y ya ellos empezaron a ser derrotados. Dios les muestra quién se había equivocado y a esa persona tuvieron que quitarla del pueblo, porque Dios es así. Lo que platicaba Miri hace rato de que habría que destruir a los enemigos de Dios es algo que nosotros tenemos que hacer con nuestra maldad y con nuestro pecado. No podemos nosotros estar apapachando nuestro pecado ni consintiendo nuestro pecado. Ellos son nuestros enemigos. Y justo para eso está escrito el Antiguo Testamento, para que veamos que al enemigo no se le debe tener consideración. Al enemigo se le tiene que aniquilar. No podemos estar consintiendo el pecado, no podemos estar consintiendo nuestros errores. No, esto no solo es para ustedes, el Señor me está hablando a mí. No podemos hacer eso, porque entonces vienen las consecuencias, y el problema es que no nos damos cuenta que son nuestros errores los que nos traen esos problemas. ¿Y qué hacemos? Le reclamamos a Dios, ¿no? Finalmente, lo que Dios le dijo en el capítulo 1 a Josué, de que se esforzara, que fuera valiente, y que él iba a repartir la tierra, en el capítulo 23 se cumple en el versículo número 4. Dice, he aquí, les he repartido por suerte en herencia para sus tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Pero quiero que vean el versículo 6. El versículo 6 dice, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Quiero que vean el contraste de cuando Josué empieza tomando el ministerio. Ahí es Dios el que le está hablando a Josué. Esfuérzate, Josué. Necesito que te esfuerces, que seas valiente, que guardes este libro de la ley, que medites en él de día y de noche, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien, le empieza a decir Dios a Josué. Pasaron ya muchos años, Josué ya está grande, tiene aquí 110 años, ya es un ancianito. Tal vez tenga ya pocas fuerzas, pero él en sus últimos días lo que hace es hacer lo mismo que Dios hizo con él: animar a su pueblo, animar a su gente. Esfuércense, les dice Josué, esfuércense. Pues le faltó nada más decirles también, sean valientes, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Aquí la palabra valentía ya no cabe, porque aquí ya conquistaron. Aquí el Señor ya les dio paz. Aquí el Señor ya les entregó todas estas ciudades. Aquí ya no hay tema de pelear. Aquí el tema es de esforzarse por algo mucho más importante que la conquista. ¿Qué es mucho más importante? Guardar y hacer todo lo que está escrito en este libro, en el libro de la ley. Tenemos una responsabilidad, familia, ustedes y yo. Josué tenía enfrente a todo un pueblo al que le costó mucho trabajo guiar, igual que a Moisés. Y nosotros a lo mejor no tenemos una nación, Luis, pero tenemos una familia.
tenemos hijos, tenemos nietos, y nuestro trabajo es que así como Dios en algún momento nos animó a esforzarnos y ser valientes para poder guardar este libro de la ley, nosotros tenemos la responsabilidad de ahora bajar eso mismo hacia nuestros hijos. De esta manera, decía un pastor hace muchos años, se construyen puentes para que esta relación con Dios, para que este servir a Dios, honrar a Dios, no se apague. Miren, fue bien fácil para los primeros que salieron de Egipto empezar a hablar de todas las maravillas de Dios porque ellos las vivieron. Pero las siguientes generaciones, ellos lo que vivieron fue años en el desierto. Entonces había una responsabilidad de los que experimentaron la gloria de Dios, había una responsabilidad de transmitirle esto a sus generaciones. Y es la misma responsabilidad que tenemos todos nosotros. Acompáñenme al capítulo número 24 de Jueces. Gracias a Dios porque el mensaje de hoy va a ser corto. Versículo 1. Recuerden que Josué se está despidiendo, ya conquistaron las naciones, ya están en paz, y vamos a ver lo que dice ahí el versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. La responsabilidad de quienes tenemos al frente personitas, como ya dije, nuestros hijos, nuestras generaciones, no es hablar lo que a nosotros se nos ocurra, es hablar lo que el Señor ya ha dicho. Mi experiencia, mis buenas intenciones, mi buen criterio no siempre es lo mejor para mis generaciones. Esto sí es lo mejor para mis generaciones, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Y dijo Josué, versículo 2, a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Dios empieza a hablar y a recapitular todo lo que pasó con la historia de Israel. ¿Es importante? Claro que sí. Porque cuando nosotros entendemos de dónde nos sacó Dios, entonces podemos ser personas agradecidas, personas que podemos honrar y darle gloria justo por lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso Dios empieza a recordar todo esto. Yo hice esto, ¿no? ¿Qué empieza diciendo Dios? El punto inicial que fue Abraham. Porque Abraham vivía en una tierra donde se adoraban dioses que no era el Dios verdadero. Dios lo saca de ahí, de en medio de la idolatría. ¿Qué creen que hizo Dios con nosotros? Lo primero que hizo fue sacarnos de la idolatría. Lo primerito. Estoy casi seguro que el 99.9% de los que estamos aquí, alguna vez le oramos a una imagen, le rezamos a otra imagen, nos hincamos, hasta la besamos, o algo hicimos. Y si no a una imagen, por lo menos nuestro ídolo era el dinero, mis propias ambiciones, mis propios deseos, mis propios sueños, porque esas cosas también son ídolos. Entonces, Dios lo primero que hace es que nos saca de ahí, de la idolatría, e insisto, el hecho que Dios los esté recordando es importante. ¿Para qué? Para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, ¿no? Para que no se nos despeguen los pies de la tierra, tengamos siempre los pies. Bájale tantito volumen, amor, yo me pego el micrófono.
Gracias, ándale. Entonces, este recordar de dónde nos sacó Dios es muy importante. Por eso Dios le habla al pueblo a través de Josué, diciéndoles de dónde lo sacó. Versículo 4, a Isaac le dijo, a Jacob y a Esaú, ¿se acuerdan que Isaac tuvo gemelitos, no? Bueno, cuates, porque no eran gemelos, eran cuates, ¿sí se acuerdan? Y estos dos anduvieron peleando la primogenitura y que las lentejas y que no sé qué, ¿no? Dice por ahí toda esa historia. Y dice, a Esaú, es decir, a uno de estos hijos, yo ya le di una parte, le di el monte de Seir para que lo poseyera, pero a Jacob y a sus hijos, ¿qué pasó con ellos? ¿Descendieron a dónde? A Egipto. ¿Sí se acuerdan de toda esa historia, no? Y en Egipto Dios hace, dice el versículo 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después los saqué. Fíjense que esto nos puede, más bien nos debe volver a traer al punto en el que debemos estar conscientes que Dios nos tiene justo en el lugar donde debemos estar. Porque en Egipto no la pasaron muy bien, eran esclavos. O sea, ¿quién la pasa bien siendo esclavo? Aunque bueno, después el pueblo de Israel se empezó a quejar de que para qué Dios los sacó de ahí, que estaban mejor en Egipto y demás. O sea, qué terrible eso, ¿no? Que preferir la esclavitud que la libertad. Pero bueno, Dios puso al pueblo a su pueblo, a Israel, dentro de Egipto, porque Dios tenía un propósito ahí. En medio de la esclavitud, en medio de estar en una nación que no era de ellos, ahí Dios decidió crear una nación, impresionante en número, fuertes, por el trabajo tan pesado que hacían, se hicieron una nación robusta, fuertes. Las mujeres daban a luz ahí en su casa, no necesitaban esperar a las parteras ahí como si fuera cualquier cosa, nacía el bebé. Dios es una nación fuerte, como nuestros abuelos, generación de hierro, no como nosotros, ¿no? Ya. Todos frágiles, de cristal, nos rompemos rápido, pero ellos no. Aquí todavía hay unos de ustedes que son de estos aguantadores, generación fuerte, y Dios formó en medio de ese ambiente hostil a un pueblo al que lo iba a sacar de ahí para conquistar una tierra y después que fuera su pueblo. Versículo 5, ya lo leímos. Versículo 6, saqué a vuestros padres de Egipto, después de que ya los formé, después de que hice un pueblo grande y fuerte, dice Dios, los saqué de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaban a Jehová, Él puso oscuridad entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. Yo los introduje en la tierra de los amorreos que habitan del otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes, mas yo los entregué en sus manos y poseyeron su tierra y los destruí de delante de ustedes. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. ¿Se acuerdan de Balaam? Bueno, a lo mejor no se acuerdan de él, pero sí se acuerdan de la burra, ¿no? Qué impresión que Dios tuvo que hablarle a este señor a través de un animal para que viera que Dios estaba defendiendo a su pueblo. Ese es el Dios que tenemos, familia. Uno que está de nuestro lado, cuidándonos en medio de las dificultades. Ahí está Él orquestando, como dice Miri en su lectura, ¿verdad? Orquestando ahí tras bambalinas, detrás del telón, Dios acomodando las piezas para que todo salga como tiene que salir. Este Balaam lo llama a este rey para que maldiga al pueblo de Israel, y dice el versículo 10, mas yo no quise escuchar a Balaam. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y los libré de sus manos.
pasaron el Jordán y vinieron a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra ustedes, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en sus manos y envié delante de ustedes tábanos, los cuales los arrojaron delante de ustedes, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco. Yo les di la tierra por la cual nada trabajaron, Dios. Y las ciudades que no edificaron, en las cuales moran, y las viñas y olivares que no, y de las viñas y olivares que no plantaron, comen. Me acuerdo de Pablo que dice, creo que sí, Pablo dice, ¿qué cosa? A ver, alguien de ustedes que me diga, ¿qué cosa tiene que no la haya recibido de parte de Dios? Nada, todo lo hemos recibido de Él. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Esto es impresionante. Dios diciéndoles, yo les di una tierra por la cual ustedes no trabajaron. Pero ¿sabe? Eso me hace pensar algo. Me hace pensar que mientras Dios estaba formando un pueblo en Egipto, también estaba creando y acomodando y diseñando la ciudad, la nación que Dios les iba a entregar en las manos. Porque Dios es así. Dios es omnipotente. Mientras estamos en esta situación complicada, Él ya está armando esa tierra prometida, esa promesa que Él tiene para nosotros. Pero el problema es que como estamos acá, pues no la podemos ver. Y por eso es el conflicto. Porque los seres humanos somos de ver, de tratar de tener las cosas seguras. Si no las tenemos seguras, estamos inquietos, desesperados. ¿Qué voy a hacer? Porque así somos. Por eso tenemos que aprender a confiar en Él. Para que aquí, en medio de esta situación, sepamos por fe que el Señor está ya preparando ese punto, esa victoria, esa conquista, esa tierra prometida, para que lleguemos y simplemente la poseamos, sin trabajarla. Las ciudades que no edificaron, en esas que ustedes no construyeron, ahí están habitando. O sea, no pusieron ni un tabique y ya están ahí. Yo se las di. Están comiendo de las viñas y de los olivares que ustedes no plantaron. Yo se las di, yo las planté para ustedes. Es más, yo puse a otros que las plantaran para que ustedes llegaran y comieran. Así es Dios. Ese es nuestro Dios. Díganme si alguno de nosotros trabajamos, construimos, hicimos algo para merecernos este regalo que Dios nos da a través de Jesús. Nadie. Él nos lo ha dado. Él lo preparó para nosotros y Él nos lo está ofreciendo así en bandeja de plata. Versículo 14, ahora pues teman a Jehová. O sea, Él ya hizo todo esto. Teman a Jehová, sírvanle con integridad y en verdad. ¿Sí saben? Esta palabrita de integridad, ¿no? Que no estemos diciendo que le servimos y que hagamos otra cosa, ¿eh? Que no digamos que soy cristiano, pero ando en otros rollos, ¿no? Como que sí, como que no. Integridad es la totalidad de lo que soy. Así hay que servirle, con integridad y en verdad. Si Él ya hizo todo esto, si Él ya preparó todo esto, si Él ya lo tiene listo, solo para que sin que nosotros nos esforcemos tanto, sin que lo merezcamos, simplemente lo recibamos, lo tomamos, pues ahora correspondámosle, sirvámosle con todo nuestro ser, sirvámosle con verdad. ¿Qué versículo es 14? Vamos al 15. Y si mal les parece servir a Jehová, este es el punto crucial y aquí vamos a cerrar el tema, familia. Y si mal les parece servir a Jehová, escójanse a quién van a servir.
O sea, si de plano, con todo lo que Dios ha hecho, si de plano con todas las promesas que tenemos de Dios, si de plano con todo lo que Dios orquestó, si de plano con todo lo que Dios hizo al enviar a su Hijo para regalarnos vida en Él, a nosotros no nos interesa seguirlo, escojan, dice Jesús. Ustedes escojan. Alguna vez platicamos aquí de que Dios nos ha dado un regalo que nadie nos puede dar, se llama libertad. Ustedes, señores, escojan, dice Jesús. Si mal les parece servir a Dios, si mal les parece seguir a Jesús, abrazar sus principios, abrazar sus enseñanzas, si mal les parece que Él les diga que es mejor dar que recibir, si mal les parece que Él les diga amen a sus enemigos, perdonen a los que los ofenden, si mal les parece, decidan a quién van a servir. Si no les gusta, decidan a quién van a servir. Si a los dioses, dice, a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, y termina Josué con estas palabras que resuenan en esta esfera cristiana. Y estas palabras que tenemos que adueñarnos, hacerlas nuestras. Dice Josué, ustedes, si les parece, si no les parece, si mal les parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Si van a servir a esos dioses de la tierra de sus antepasados o incluso a los dioses de la tierra a la que acaban de llegar, pero, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Perdón por estar gritando, creo que me emocioné hoy. Pero yo y mi casa, dice Josué. Pero, ¿se dan cuenta cómo es una decisión que cada uno debemos? Dios no va a venir a obligarnos. Dios no nos va a venir a hacer manita de puerco. Ándale, Nelson, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que orar, leer. Dios no va a venir a hacer eso. No puede. Sí puede. No lo va a hacer porque Él no nos va a obligar a nada. A nada. Familia, son 7 años en los que yo le agradezco a Dios que ustedes, con dificultades, con situaciones complicadas como las que está viviendo o vivió el pueblo de Israel, estamos confiando en las promesas que Dios nos ha hecho. Y estamos aprendiendo a caminar por fe, justamente para que nuestra situación de hoy, en lugar de tirarnos al piso, nos tiene que reanimar para que nos esforcemos, para que confiemos en sus promesas y caminemos hacia ellas por fe. Creyendo, aunque no lo vemos, creyendo aunque no lo sentimos, creyendo aunque todavía no sabemos qué Dios va a hacer, pero sabemos que sus pensamientos, que sus planes son de bien para nosotros. Decidamos, familia, a quién vamos a servir. Eso no se decide solo una vez en la vida, Eso cada día que uno se levanta tiene que decidir. Hoy yo te quiero servir. Y tiene que ser un compromiso que yo personalmente hago con mi Dios, aquel a quien yo decidí creerle por lo que hizo por mí.